Somos el ministerio El Camino hacia Dios. Una iglesia que trabaja, que ayuda, que bendice a esta ciudad. Creemos que al hacer las cosas, estas se dicen solas. Creemos que servir a esta sociedad es ser parte de ella. Creemos que la contención, la compañía y el amor son nuestras mejores herramientas. Adoramos al Dios que entregó a su único Hijo por amor. Amor por nosotros. Amor por ti. Amor por todos. Acepta su amor y sé parte de esta gran familia. Ministerio El Camino hacia Dios. Un lugar para toda la familia. Que el Señor les bendiga. Estamos en vivos para las redes y bendecimos al Señor porque podemos estar juntos en la casa de nuestro Dios. Podemos levantar las manos y decir gracias, Señor, porque estoy un día más en tu casa. Gracias, Señor, porque has llegado a nuestras vidas y has hecho este milagro posible. Amén, que el Señor les bendiga. ¿Por qué no se pone de pie ahí donde está y vamos a decirle al Espíritu Santo bienvenido? Amén. ¿Por qué no lo canta con nosotros? Gloria a Dios.
Vamos a compartir una palabra que se encuentra en Salmos 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Luego el versículo 10 dice, porque mejor es los atrios que 1000 fueron ellos. Escogería andar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Qué mejor que en la presencia del Señor. Gracias porque Él llegó justo a todos nosotros, nos podemos encontrar aquí, salvados por su gracia y por su amor. Estamos alabando al Señor. Vientos de favor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Alabe, alabe al Señor. Alabe al Señor por la victoria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber llegado justo a tiempo a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, 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 Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Buenas noches, amados hermanos. Hay gozo, ¿verdad? Hay gozo. Aleluya. Gloria al Señor. Adoramos su nombre. Adoramos su nombre. Bueno es el Señor, que nos ha permitido nuevamente estar en su casa. A pesar de todas las restricciones y condiciones que se nos ha impuesto, pero somos obedientes, lo vamos a cumplir. Lo importante es que nadie nos prohíbe alabar el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias al Señor. Muy bien, pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Y para mí es un gozo, un placer tan grande, porque hace años que conocí a esta mujer de Dios, una sierva de Dios maravillosa, que bendijo y bendice nuestras vidas cada vez que a través de los congresos nacionales de MASEA, de las mujeres, de las damas, hemos podido tener el privilegio de ir y escucharla en los distintos lugares. Es una verdadera mujer de Dios, la pastora Egna de Suárez. Ella va a estar predicándonos a través de la red en este momento. No lo puede hacer en vivo, le hubiera encantado, pero ella estaba ahora por este tiempo, sus hijos han llevado a ella y a su esposo, que estuvo delicado de salud, entonces están apartados de la ciudad, y ella tenía temor que se fuese a cortar la transmisión, porque como en todos los países, como nos pasa a nosotros, exacto, ¿no? Veo que por ahí está lo más lindo y se congela la imagen y quedó ahí. Entonces ella ha grabado toda su prédica para nosotros en esta noche. Lo ha hecho especialmente para nosotros. Así que bueno, ya tenemos... Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Soy la pastora Egna de Suárez desde Bogotá, Colombia. Esta noche tengo el enorme privilegio de llevar el mensaje de Dios a sus corazones. Y es motivo de gratitud para mi vida, a la pastora Estela, al pastor Esteban y Silvana Morales, por darme este privilegio de poder llegar a sus hogares en esta noche con este mensaje. Y digo hogares porque creo que estamos también en Argentina, ustedes están como nosotros. La iglesia continúa creciendo, la iglesia continúa avanzando, pero en casa. No han sido días fáciles, han sido días de noticias tristes, noticias oscuras, noticias muchas veces sin esperanza para el mundo, pero con esperanza para nosotros. No me cabe duda que es un tiempo donde Dios está tratando con la humanidad, pero también Dios está tratando con nosotros como iglesia. El volver a casa para recordar los inicios de cómo comenzó la iglesia de Jesucristo. Comenzó en casa. El gran avivamiento de Pentecostés de Hechos 2 fue en casa. El tiempo de clamor de la iglesia cuando Pedro fue encarcelado era en casa. En casa ocurrieron muchas, pero muchas cosas. Así es que para mi vida, este tiempo de cuarentena, que ya llevamos 2 meses y medio, realmente ha sido maravilloso, porque ha sido volver a conectarme como nunca antes con el corazón de Dios y poder abrir mis oídos a su voz. Un tiempo donde Dios nos paró para que miráramos su presencia y su amor. Un alto para poder mirar al más alto. Y no sé si ustedes en Argentina, pero nosotros en Colombia, a través de las noticias nacionales e internacionales, he escuchado una palabra que se repite mucho,
y esa palabra es a causa de la crisis de salud, de la crisis económica, donde los negocios, las empresas han tenido que estar paradas. Hemos escuchado una palabra que se repite constantemente, que es la de reinventar. Entonces dice, tenemos que reinventar. Y mirándolo desde el aspecto industrial, desde el aspecto de empresas, de trabajos, me parece que es bueno. Por ejemplo, en Colombia hay una gran empresa de textiles y que elabora de confecciones de ropa. Ellos no se desmoralizaron con el cierre, con toda esta cuarentena. Ellos sí aplicaron eso, se reinventaron. En Colombia hubo mucha escasez de los tapabocas. Aún para la ciencia médica, para los médicos, para las enfermeras, en las clínicas y en los hospitales, hubo una carencia absoluta. Pues esta empresa de confección de ropas dijo, no podemos hacer ropa porque no hay comercio para este tiempo para la ropa, pero utilizaron la estrategia de reinventarse y comenzaron a fabricar los tapabocas. Y realmente fue una bendición para ellos. No se dan abasto. Entonces, en ese punto, la palabra reinventarse encaja muy, pero muy bien. Pero he escuchado iglesias que dicen, vamos a tener que reinventarnos. Y yo pensaba, no me encaja dentro de lo que la iglesia tiene que hacer, porque la iglesia no se inventó, la iglesia se fundó y la cabeza principal de la iglesia es Jesucristo, y a Jesucristo no le cogió de sorpresa este tiempo, nos cogió a nosotros, pero Él tiene todo perfectamente calculado, y lo que el Señor más bien quiere es que en este tiempo que todavía permanecemos en casa, que no estamos socializando, que no podemos tener las reuniones de cientos y de miles, podamos escuchar su voz, no para reinventarnos, sino para, como dice Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu quiere decir a cada iglesia. ¿Qué vamos a hacer después de este tiempo? ¿Cuál es la estrategia de Dios para los días que vienen? Entonces, yo quiero hablarte en esta noche no de reinventarse. Quiero utilizar otra palabra que sí espero que quede en tu mente y en tu corazón, y es la palabra restaurar. Creo que son días que Dios quiere restaurar muchas cosas en cada vida cristiana, en el liderazgo, en el pastorado. Dios quiere restaurar muchas cosas, muchas áreas que han perdido fuego, que han perdido vigencia, que han perdido pasión. Y quiero que me acompañen al Salmo 80. Este Salmo 80, escrito por Asaf, es un salmo que como título desde el principio dice súplica por restauración. Y Dios ha estado hablando a mi vida, cómo la iglesia necesita. Cuando hablo de la iglesia, hablo de ti, hablo de mí, hablo de pastores, hablo de líderes, restaurar muchas áreas. El Salmo 80, en el versículo 3, dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Cuando vamos al versículo 7, dice Asaf, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y en el versículo 19, el salmo termina con el mismo clamor, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Aquí cambia un poquito la finalización, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y necesitamos hablar sobre restauración. ¿Qué es restaurar? Cuando hablamos de restaurar, hablamos de volver
a dejar algo en su estado original. Volver realmente a dejar las cosas como estaban. Cuando hablamos de restaurar el centro histórico de una ciudad, cada ciudad importante tiene ese centro histórico, donde tenemos edificios de más de 100 años. En mi país hay una zona turística en la costa caribeña que se llama Cartagena. Es un centro turístico muy grande. Cartagena está dividida entre la Cartagena antigua y la Cartagena moderna. En la moderna tú ves edificios increíbles, pero en la Cartagena antigua tú ves construcciones coloniales maravillosas. El valor de cada casa allí tiene un altísimo costo, pero altísimo. Y siempre que tú llegas a esa zona de Cartagena, está en restauración una otra casa. Toma mucho tiempo. Se necesita dentro de la arquitectura alguien muy especializado para que ese arquitecto pueda conocer la historia arquitectónica, conocer los detalles. Demora más, restaurar demora más que edificar donde no había nada, hasta que termina y queda hermoso. En esa zona no se pueden hacer cambios modernos, no puede. Todo tiene que estar como fue construida antes. Y es uno de los lugares en Cartagena muy apetecido, donde están los restaurantes más costosos. Es uno de mis lugares preferidos para estar. Así es que cuando hablamos de restaurar, hablamos de dejar algo, una construcción. Cuando hablamos de restaurar nuestras vidas, es volver a como Dios nos creó. Por eso, a través de Jesucristo tenemos esa enorme bendición. Ahora, nos hacemos otra pregunta. ¿Cuándo realmente algo se deteriora? ¿Por qué se deterioró? ¿Por qué se dañó? Bueno, cuando algo se deteriora es por un uso excesivo. Cuando algo se le da un uso excesivo, no se le da mantenimiento, no se le da cuidado, entonces se va a deteriorar. Los 70 años, por ejemplo, de la nación en Babilonia, esos 70 años Dios trató con el pueblo. Sabía que mucho de eso era para que la tierra descansara, porque Él había establecido 6 años trabajará la tierra y el 7º descansará, para que la tierra volviera a coger su vigor y su fuerza. Por los años de los años, ellos no hicieron caso. Y parte no solamente por la condición de pecado, sino parte de estos años de cautividad, también Dios los usó para restaurar el vigor de la tierra. Una cosa, una tierra, una edificación, un carro se daña, se destruye por el exceso de uso. También algo realmente se deteriora, no solamente por el uso excesivo, sino por la falta de uso. Cuando a ese carro no se le da un uso, puede ser nuevo, último modelo, pero lo dejas en tu garaje, nunca lo prendes, pasan años, no lo utilizas, pues eso va a dañarse porque no se le dio uso. Algo también se daña por no seguir las instrucciones. Las instrucciones son muy importantes. Cuando compramos algo, por pequeño que sea, siempre en la cajita, en el frasco, va a traer instrucciones para su manejo. Y dice cómo se debe prender, cómo se debe usar, para no cometer errores. Si tú compras algo para tu cocina, y luego no te sirvió, vas a devolverlo al almacén, te van a decir, usted siguió las instrucciones. Si usted dice, ¿cuáles instrucciones? Bueno, allí iban las instrucciones. Dice, no, yo no seguí eso, simplemente lo conecté de esta manera. No, pero allí decía que había que hacer esto o lo otro. Entonces,
algo se deteriora por exceso de uso, por no uso o también por no seguir las instrucciones. Cuando no seguimos las instrucciones de este libro, muchas áreas en nuestras vidas se van realmente a deteriorar. Pero quiero hablarte en esta noche de realmente ciertas cosas, 5 áreas en nuestras vidas que el Señor quiere restaurar. Áreas que se han ido desgastando, áreas que se han debilitado, áreas que se han afectado en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, en nuestra relación con Dios por el exceso de uso. Hablo de la cantidad de actividades que no paramos. Yo creo que este tiempo Dios nos ha traído a casa. Los templos están cerrados, la iglesia no, la iglesia continúa en casa. Pero, por ejemplo, para este tiempo yo tenía que estar en California para un evento. No pude. Este año solamente alcancé a viajar hasta febrero. Casi me coge esta pandemia en España. Yo regresé el 11 de febrero de España y casi veníamos con mi amiga y casi nos coge la cuarentena allá, la pandemia allá. Gracias a Dios que Él nos volvió a casa bien y que estamos en casa. Pero este tiempo yo creo que es de reevaluar, no de seguir agitados, sino de hacer un alto, de buscar a Dios, de reevaluar nuestras vidas, cómo nuestra relación con Dios se ha deteriorado. Nos ha vuelto a casa para restaurar también la familia, para tener tiempo con los hijos, para tener tiempo de sentarnos a la mesa, de dialogar, de ver un noticiero juntos o una película juntos, sana, hermosa, de poder compartir. Los niños, los adolescentes, los jóvenes no han podido ir a universidad, ni a colegios, ni a escuela. Estamos en casa. Y este es el mensaje. Dios quiere trabajar muchas áreas en nuestras vidas. Quiero hablar entonces de 5 áreas que Dios quiere que restauremos. Y la primera área que Dios quiere restaurar en nosotros es su santidad en nosotros. El versículo 1 del Salmo 80 comienza diciendo: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, resplandece. Dios quiere restaurar su santidad en nuestras vidas. A lo largo del caminar se nos pegan muchas cosas, se quiebran muchas cosas. Ahora, tú me dices, pero Ina, aquí no dice que Dios quiere restaurar la santidad. Bueno, el salmista comienza diciendo: oh pastor de Israel, interesante, tú que pastoreas como ovejas a José. Y luego dice que estás entre querubines, resplandece. Y menciona los querubines. Y los querubines son un rango angelical muy alto. Siempre que tú encuentras querubines en la Biblia, siempre que encuentras serafines, son un rango dentro de la esfera angelical muy alto. Este grupo de ángeles proclaman, demandan la santidad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron y cuando fueron expulsados del paraíso, si tú lees en Génesis 3, cuando ellos fueron sacados del paraíso a causa de la desobediencia, dice que 2 querubines estaban cuidando la entrada del huerto con espadas, porque el hombre había pecado, había desobedecido a Dios. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 25, del versículo 17 al versículo 22, Moisés está recibiendo las instrucciones para la construcción de uno de los muebles más importantes del tabernáculo, que estaba en el lugar santísimo. Y este mueble era el arca. Le da las medidas. Tiene que hacerse
de manera rectangular como un baúl, tiene que hacerse de madera de acacia, porque esa madera era el único árbol que crecía en el desierto. Todo esto es una tipología de Cristo que soportó las pruebas y las luchas. Tenía que ser revestida completamente de oro. Sobre el propiciatorio tenían que ponerse 2 querubines hechos cada uno de una sola pieza de oro martillada. ¡Qué trabajo! ¡Qué arte! Una sola pieza. No se podía fundir las alas, no. Todo tenía que ser sacado de una sola pieza de oro. Los 2 querubines estaban mirando hacia el propiciatorio, que era la tapa que estaba encima. Debajo del propiciatorio, en el arca, estaban las tablas de la ley. Estaba una copa con maná y estaba la vara de Aarón. ¿Qué oficio tenían los querubines? Estaban demandando juicio por el pueblo que había quebrantado la ley, los mandamientos de Dios. Es por eso que el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, después de ofrecer realmente el sacrificio por los pecados, primero por sus pecados, luego por los del pueblo, y entrar en condiciones óptimas. Su dedo gordo del pie derecho tenía un cordel amarrado, porque si no entraba en condiciones óptimas, si entraba en pecado, él moría y nadie podía entrar al lugar santísimo, porque al entrar morían, tenían que jalarlo. Y tenía que entrar con el sacrificio, la sangre del sacrificio, y tenía que rociar esa sangre sobre el propiciatorio y luego poner el tazón de sangre en medio de los 2 querubines para que al ver la sangre, esa sangre cubriera la ley, el pecado que se había quebrantado. Los querubines nos hablan de santidad y Dios está pidiéndonos que volvamos a la santidad de Dios. Es muy triste porque hoy en día, en lugar de la iglesia ir al mundo, el mundo se ha permeado en la iglesia. Es muy triste porque han ocurrido tantas cosas. Yo tuve el privilegio de conocer al Señor hace 43 años y hace un poco más de 40 años le sirvo. Y realmente en ese tiempo vivíamos una vida buscando ser mejores. ¿Por qué? Porque también se nos hablaba de que Cristo podía volver esta noche, podía volver de un momento a otro. Así es que cada uno de nosotros procurábamos vivir la vida que agradara al Señor. No queríamos quedarnos para la gran tribulación, pero han pasado muchos años y hoy estamos más cerca de su venida. Dios nos está demandando una vida correcta. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía una diadema con una frase escrita: santidad a Jehová. No solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Él nos está diciendo: sed santos como yo soy santo. Vivimos en una santidad posicional porque es por la santidad de Cristo. Somos santos porque Él es santo. Eso es lo que llamamos santidad posicional. Pero Dios quiere una santidad práctica. Es que como estoy en esa posición, debo vivir de acuerdo a esa posición. Como pastores, como líderes, como padres, como madres, necesitamos, más que hablarles a nuestros hijos, vivir el mensaje de la cruz coherentemente. Mi carácter debe reflejar más a Cristo, morir al mío. Cosas tan pequeñas aparentemente, pero tan grandes: la mentira, las disculpas mentirosas. Hoy es triste conocer caídas de grandes líderes en pecados de adulterio, de homosexualismo, de robo, de tantas cosas. Quiero que miremos una escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Isaías
fue uno de los más grandes profetas. Isaías tuvo el privilegio de recibir toda la palabra profética mesiánica. A él le fue anunciado el nacimiento del Mesías, los sufrimientos del Mesías, la unción del Mesías, lo milenial del reino del Mesías. Pero sabe, es en el capítulo 6 que realmente vemos un Isaías cambiado. En el capítulo 5 lo encontramos ejerciendo su ministerio profético, una voz profética, poderosa sí, contundente sí. Ese capítulo 5 se conoce como los 6 ayes. Ay de los que viven en adulterio, ay de los que se embriagan, ay de los avaros que aumentan heredad tras heredad, y etcétera, etcétera. 6 ayes. Cuando tú llegas al capítulo 6, comienza diciendo, en el año que murió el rey Usías. Era pariente de Usías. Isaías tuvo mucha influencia en el reino de Usías. Y Usías fue un gran rey, pero terminó mal. Y cuando miramos, dice que en el año que murió Usías, interesante que Isaías dice, vi yo al Señor. Su primo murió y para Isaías fue algo tremendo. Yo imagino la tristeza. Él era un profeta que estaba en palacio. Y entonces, cuando muere Usías, que había llegado a llevar a la nación a un gran poderío militar, a un gran poderío económico, realmente a una gloria. Pero el orgullo tocó su corazón. Y posiblemente para Isaías, ¿qué va a pasar ahora con la nación? Y llegó a buscar a Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. No lo había visto antes. Había oído, porque era una voz profética. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, más alto que el de Usías. Sus faldas llenaban el templo, la grandeza de un rey se medía por el largo de su capa. Y luego dice, y sobre el trono volaban serafines, otra vez el grupo de ángeles de rango angelical alto, que proclama y demanda la santidad de Dios. Dice, tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y por sus labios declaraban, santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Este pasaje me encanta. Dice que la gloria de Dios era tan grande que los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo, la misma gloria de Dios. Y aquí viene la parte hermosa de ese gran profeta, de ese hombre que ya profetizaba bajo una unción profética, que había sido ungido con aceite. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, hoy han visto mis ojos al Rey de Gloria. Su 7º ay, en el capítulo 6. 6 para el pueblo, pero ahora él vio la condición de su corazón. Soy hombre de labios inmundos, el instrumento de su ministerio, que era su boca. Seguramente se había contaminado con toda la conversación desde el palacio, con los chismes, con las, no sé, vulgaridades, oyéndolas, posiblemente. Pero él tuvo que reconocer que él necesitaba una purificación. Y entonces es cuando él pide a Dios que le purifique y uno de los serafines toma el carbón y purifica los labios. Y desde ese momento la vida de Isaías cambió totalmente. A veces hay necesidad que mueran los Usías. ¿Quiénes son los Usías? Aquellos que nos impiden, aquellos con los relacionamos, aquellas relaciones que no son buenas, son tóxicas, que nos liman, que nos restan la santidad de Dios. Dios quiere restaurar
la santidad en medio de su pueblo. Cuando me dicen, Igna, ¿qué te ha dicho el Señor? Digo, que Dios está demandando la santidad de su iglesia, porque sus pasos están cerca. La segunda cosa que Dios quiere restaurar es el poder que Él nos ha dado. El versículo 2 dice, despierta tu poder, oh Dios, delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Qué bonito, porque el poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros. El Señor, antes de ir a la cruz, Él transfirió de su autoridad a sus discípulos, los que continuarían extendiendo el reino. Pero es interesante que les dijo, no se vayan después de su resurrección, de los 40 días que estuvo con ellos, y ya cuando iba a ascender a los cielos, dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Asaf está haciendo un clamor por el pueblo. Restaura, oh Dios, restaura tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés. Ven a salvarnos. Hoy más que nunca necesitamos caminar en santidad y en poder. Porque la santidad, mira cómo van unidos estos dos puntos. En mi bosquejo y en el Salmo, la santidad trae mayor poder. Cuando tú vas al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 9, hablando de Jesús, dice, has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando del óleo. Y está hablando de la vida de Jesús. Te ha ungido más que a tus compañeros, por cuanto has aborrecido la maldad y has amado la justicia, santidad. Él te ha ungido. Y cuando vas a Eclesiastés capítulo 9, versículo 8, dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Sabes qué? Necesitamos pedirle a Dios que avive nuestras vidas, su santidad, pero que avive nuestras vidas. ¿Dónde se perdió aquello que Pedro habló el día de Pentecostés en el mensaje, cuando dijo a todos los que estaban escuchando, porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos? ¿De qué promesa? De la que habían recibido cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Para todos ustedes, para vuestros hijos. Y luego dice, para todos aquellos que crean, desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. Ese poder está para niños, para bebés. Hemos visto niños y bebés llenos del poder del Espíritu Santo. Está disponible para ti que estás en casa, para ti que eres esposa, para ti que eres hijo, para ti. La iglesia del Señor tiene que ser un fuego ardiente. Las sanidades se hicieron a través de un Felipe que era servidor de las mesas. ¿Por qué hemos cambiado? Que ahora es solamente una persona. Esperamos las grandes cruzadas para que sucedan los milagros. Maravillosas las cruzadas, no estoy en contra de eso. Gracias a Dios por hombres que abrieron su corazón para que el fuego de Dios los tocara. Pero sabes, necesitamos restaurar. Que Dios restaure la unción en nuestras vidas. Que en nuestras casas estos días no nos quejemos por lo que no hay, sino que veamos los milagros de la multiplicación. Lo poco en las manos de Dios se multiplica. Ese poco dinero lo podemos levantar y veremos la gloria de Dios.
Podemos orar por los que tienen COVID y Dios los sanará. ¿Por qué no? Hoy más que nunca el mundo necesita ver esa unción porque la ciencia no puede responder. No han encontrado todavía ni la cura ni la vacuna. Necesitamos volver a caminar en el poder de Dios. Esos milagros genuinos que ocurrían a través de la vida de los apóstoles. Los milagros de sanidad que comenzaron a ocurrir en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan subían al templo y estaba el hombre paralítico en la puerta del templo de la Hermosa. Les pidió limosna. Un Pedro que le dijo, mira, no tenemos oro ni plata, pero te vamos a dar algo. Lo que tenemos, y lo que tenemos es el poder de Jesucristo. Y así como Él obró milagros en el nombre de ese Jesús, levántate y camina. Y aquel hombre saltó, brincó, entró al templo gritando, glorificando a Dios. Ese poder que fluía a través de ellos, que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y que tal como ocurrió con Jesús, todos eran sanados. Y no eran unciones falsificadas. Y no se necesitaron médicos, escúchame. No había, en las campañas de Jesús no habían médicos para comprobar la sanidad. En las de los apóstoles no habían médicos para comprobar la sanidad. Los milagros sucedían. Las sanidades eran comprobadas porque el paralítico saltaba y brincaba. Los muertos resucitaban. Los cánceres eran sanados. Y Dios te puede usar a ti. Y me puede usar a mí. Necesitamos que Dios restaure el poder en nuestras vidas. Número 3. Necesitamos que Él restaure la oración en su iglesia. El versículo 4 inmediatamente dice, Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Amados y amadas, no era que el pueblo no oraba. El pueblo oraba, pero oraba religiosamente. Oraba repitiendo. Oraba, en Isaías le tiene que decir al pueblo, tus oraciones me han hastiado. Te presentas con manos no limpias a orar y tus oraciones no llegan. No era que no oraban, pero la religiosidad había saturado tanto la vida de ellos que la esencia de la vida de oración se había perdido. Necesitamos pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que use nuestras bocas, que use nuestros corazones para interceder, no con nuestras oraciones que repetimos, para interceder con la palabra, para hacer las oraciones que en casos difíciles, cuando no sabemos qué orar, el Espíritu de Dios venga, que aún nuestras oraciones quebranten los corazones. Necesitamos que Dios restaure nuestro tiempo con Él. ¿Cuál fue el éxito realmente del ministerio del Señor Jesucristo? El éxito del ministerio fue su vida completa de oración. Puedo citarte varios pasajes para que miremos que Él es el ejemplo. Él necesitaba, como hombre perfecto que era, en Él habían las dos naturalezas. Él era Dios, pero era hombre. Y Él necesitaba la intimidad con su Padre. Marcos capítulo 1, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 14, Él recibe la noticia de que Juan el Bautista ha sido asesinado por Herodes. Dice que se apartó para ir y buscar a Dios y hacer, como diríamos nosotros, su momento de duelo, a derramar su corazón con el Padre. No pudo porque las multitudes vinieron y tuvo compasión de ellos. Así es que estuvo todo el día con ellos, hablándoles, llenándolos con su buen mensaje. Pero
algo muy hermoso. Terminado yo al anochecer, después de la multiplicación de los panes y de los peces, dice que envió a sus discípulos en una barca que fueran al otro lado. Despedida la multitud, envió a los discípulos, y es hermoso como el versículo 23 dice esto: entonces subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amaba a sus discípulos, había tiempo de oración con ellos, pero la mayor parte de su tiempo era su intimidad con Dios. Dios nos está llamando a renovar nuestro tiempo con Dios. No es ese tiempo que tú escuchas un predicador muy temprano. No. Es buscarle a Él a través de la palabra. Es derramar nuestro corazón. Es poder entrar no solamente a pedir. Está bien que pidas, pero es una intimidad tan grande que aviva nuestros corazones en su presencia. Jesús oró siempre. Cuando tú vas a Lucas capítulo 5, nosotros encontramos allí en el versículo 16, la fama de Jesús crecía enormemente, dice el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, el versículo 16, y la gente venía a Él. Y la gente lo buscaba. Y a Él le gustaba estar con la gente. Pero había momentos en que Él buscaba a Dios. Dice el versículo 15, 16, pero su fama se extendía más y más. Se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Y en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Lucas, cuando Él sintió que era el momento de llevar a sus discípulos ya a un nivel apostólico, dice en el capítulo 6, versículo 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Como pastores, a veces elegimos el liderazgo porque nos parece, porque son tan carismáticos, porque son tan queridos. No demos un paso hasta no buscar a Dios, hasta que sea Dios a través de ese tiempo con Él nos confirme. El ministerio de Jesús fue poderoso. ¿Por qué? Porque realmente Él vivía en continua comunicación con Dios. El ministerio de los apóstoles fue poderoso porque mientras caminaron con el Señor no oraban, pero cuando les tocó, todo comenzó en oración. Pentecostés vino en Hechos capítulo 1, versículo 13 en adelante, porque estaban unidos 120 hombres y mujeres orando. Y cuando vino, estaban unánimes orando. ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Queremos ver milagros en casa? ¿Queremos que nuestras relaciones familiares se sanen, se restauren? ¿Queremos ver milagros, prodigios, señales, cánceres desaparecer? ¿Queremos un ministerio de verdad que glorifique a Dios? Vamos a tener que vivir una vida de intimidad y de comunión con Dios. Número 4. Dios no solamente quiere restaurar la santidad. Dios no solamente quiere restaurar el poder, la oración. Permítame llevar a la cuarta cosa que Dios quiere restaurar. Y quiero que ponga mucho cuidado. Es su visitación entre nosotros. En el Salmo 80, donde estamos en el versículo 14 al 16, el salmista dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Está hablando de ellos. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste.
quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la represión de tu rostro. Está hablando de su viña, está hablando de su pueblo, está hablando del corazón, está hablando al pueblo, del pueblo, pero está hablando individualmente. Hoy Dios nos habla individualmente. Hoy Dios nos habla a través de este mensaje como iglesia. Cuando tú vas al libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: ahora cantaré para mi amado el cantar de mi amado a su viña. Cuando la Biblia habla del pueblo de Israel, lo compara con 3 árboles: el olivo, la higuera y la viña, la vid. Y dice: ahora cantará por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, está hablando del pueblo, en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado, le había plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre para mirar que no viniera nadie y la destruyera. Y hecho también en ella un lagar para el tiempo de la cosecha. Y esperaba, Dios esperaba que su pueblo diese uvas de excelente calidad. Y lo triste es que su viña dio uvas silvestres. Pero si las semillas eran buenas, y habla del corazón de Israel, habla de la condición del corazón de ese pueblo, nos está hablando a nosotros. ¿Cómo nos alegramos cuando gente muy amada viene a casa y está con nosotros? No sé si le pasa a usted lo mismo. ¿Cómo nos gozamos y quisiéramos que no se fuera esa persona? Viajo mucho por el mundo. Cuando tengo que viajar a Argentina, en cada viaje, sea a Argentina o a cualquier parte, pero hablo de Argentina porque me une un amor muy estrecho. Dios me ha dado gracia en tu país, favor en tu país. Amo esta nación. Y Dios me ha conectado con relaciones preciosas. Siempre me pasan 2 cosas. Cuando salgo de casa, salgo triste. Salgo muy triste porque tengo que dejar a mi esposo. Ya nuestros hijos no están con nosotros, están casados fuera de casa. Y permanezco triste 2 días antes de viajar. En el viaje, hasta que me subo al avión, voy triste. Pero cuando el avión comienza a dar sus horas de vuelo, la tristeza se me comienza a cambiar por alegría. ¿Y sabe por qué? Porque voy a ver a muchos de ustedes que me están escuchando, con quien Dios nos ha unido de una manera especial. Y cuando voy a ver mis amigos, consiervos, es como que Dios me cambia la tristeza, porque voy a visitarlos y voy a estar con ellos. ¿Cuánto más con Dios? Necesitamos una visitación del Señor para nuestra iglesia, para las iglesias de este ministerio tan hermoso que Dios les ha dado. Pero necesitamos una visitación personal. Por eso el salmista está clamando y él dice: esa viña, vuelve, visítala. Eso que plantó tu mano, ese renuevo que tú lo afirmaste, está quemada, está seca, está asolada. Y cuando no sentimos el deseo de buscar a Dios, cuando no sentimos esa pasión por Dios, esa conexión con Dios, algo no está bien en nuestras vidas. Y lo que anhelamos no solo que nos visite, sino que se quede. Ay, Igna, pero Él vive. Sí, pero vive, el Espíritu de Dios vive en nuestros corazones. Tenemos comunión con Él. Hablamos con Él, le consultamos a Él. Me llama la atención que hoy todo el mundo usa la aplicación de Waze
o de Google, y siempre que van a ir de un lugar a otro, antes no existía eso. Lo primero es, espera a ver qué dice Google, espera a ver qué dice Waze, vamos a ver qué dice Waze, en qué tiempo llegamos, por dónde cogemos, por dónde nos vamos, cuál es la vía menos congestionada. ¿Qué dice Waze? Es lo común hoy, tristemente. Lo escucho a diario. Tomas un taxi o un vehículo que trabaja para el transporte público y siempre dicen, vamos a ver por dónde nos lleva Waze. Necesitamos una visitación donde nuestro vocabulario cambie y tengamos que decir, necesitamos saber qué dice Dios. Por eso hablé, esa palabra reinventarse, sácala, no es nuestra. Dios no se inventó su iglesia para reinventar estrategias ahora. La única estrategia que Dios quiere es que lo busquemos, que oigamos su voz, que escuchemos su voz y que sepamos qué Dios quiere después que salgamos del encierro. La tengamos clara. Dios me ha dicho que ahora vamos a hacer esto y esto. Qué hermoso es escuchar, Dios me dijo, Dios me habló. Se ha perdido tanto, ¿sabe qué? Se ha perdido tanto esto. Cuando tú escuchabas que alguien te llamaba, quiero compartirte lo que me dio Dios esta mañana, cómo me habló a través de esta palabra. Bueno, eso yo lo practico siempre. Él me habla y no veo la hora de compartirlo con mi esposo o con los que están en casa o con mi mejor amiga, llamarle y decirle, mira lo que Dios me habló este pasaje. He pasado muchas veces por ese pasaje, lo he predicado, pero nunca había visto lo que hoy el Señor me habló. Eso es mantener la pasión por Dios. Número 1, Dios quiere restaurar la santidad. Número 2, Dios quiere restaurar el poder. Número 3, Dios quiere restaurar la oración. Número 4, Dios quiere restaurar la visitación. Y voy a cerrar con el número 5, mi último punto. Dios quiere restaurar tu llamado, mi llamado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y nos ha dado un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito para cumplir en esta tierra. No hay un privilegio más grande que servirle al Señor. Creo que no lo cambiaría. Me ofrecieran la presidencia de la República de mi país, así como por decirlo, no. Me han ofrecido por la esfera de influencia que tiene el ministerio, tú deberías meterte a la política. Jamás y nunca, no cambiaría como pastora mi primogenitura por un plato de lentejas. Sé que en la iglesia del Señor hay gente llamada para estar en el gobierno. Claro que sí. Y por eso como pastores tenemos que mentorearlos y trabajar sus vidas. Pero créamelo, no hay mayor privilegio que ser llamados por Dios. Pero esto tiene que ser restaurado. Los versículos 17 al 18, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Hay otra versión que dice que para ti apartaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tu llamado, mi llamado, ¿cómo está? ¿Cuántas veces has querido dejar todo? Las pruebas del llamado no son fáciles. No hay llamado sin procesos. Pero después de cada proceso, no hay duda que vamos a ver la gloria de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre tan procesado
Cuando él expresa en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, 18, acerca de una tribulación que estaba pasando, él dice, porque esta leve tribulación momentánea. Y cuando tú miras en el capítulo 10 y 11, en su defensa de su llamado apostólico, ¿cuáles eran sus leves tribulaciones? Eran naufragios, eran cárceles, eran azotes. Una vez quedó prácticamente muerto. Eran oprobios, pero nunca perdió la pasión por el llamado. Eran tiempos de escasez, por eso él dijo, estoy listo para tener en abundancia como para carecer necesidades. Nunca se quejó. Tenía una pasión por lo que Dios le había entregado. No comercializó su llamado. Hoy todo se ha comercializado. Hoy hay tarifas por las invitaciones. ¿Cuánto cobra? Queremos saber cuáles son realmente sus demandas. No, de gracia recibimos. Entregamos de gracia. Porque por gracia, como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Necesitamos una restauración del llamado. Es volver a ser con pasión, con gozo. Recorrer la milla extra. Servir como el Señor sirvió. No buscando títulos, no buscando posiciones, sino que el Señor nos lleve, que la pasión más grande sea servirle. He tenido el privilegio de predicar en iglesias de 40,000, 50,000 personas. Eventos de mujeres en Córdoba, Argentina, hermosísimo, 10,000 mujeres. Pero así como estoy un fin de semana en una mega iglesia, el siguiente fin de semana tengo una invitación para estar en lugares muy pobres de mi ciudad, en iglesias que solo tienen 25, 30 miembros. Y Dios sabe lo que te estoy hablando. Voy con la misma pasión, me preparo con la misma dedicación para la de 40, 50,000 que para la de 25,000. Y tantas veces escucho el corazón quebrantado de los pastores decir, Pastora Igna, yo no creí que usted pudiera venir. Y digo, ¿por qué? Mi Señor fue al pobre, al rico, fue a la prostituta, fue a los cobradores de impuestos que eran considerados ladrones, fue a los que necesitaban. Necesitamos que Dios restaure nuestro llamado. Queremos cerrar con esto. Acompáñeme a Jeremías, el capítulo 20, el versículo 7 al 9. ¿Qué había pasado con este gran profeta? El ministerio de Jeremías no fue un ministerio fácil. Tuvo mucha persecución, tuvo mucha crítica, tuvo mucha piedra, no fue un ministerio fácil, fue grandioso, pero no fue fácil. Y es por eso que en este capítulo 20, en el versículo 7 al 9 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día. He sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo? ¿Cuántas veces doy voces, grito, violencia, destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. Él no negociaba su mensaje. Él no suavizaba su mensaje. Jeremías, Ezequiel, los grandes profetas no adornaron su mensaje. No dejaron de decir lo que Dios quería decirle. Sus mensajes fueron demasiado confrontativos. ¿Qué hacemos con la palabra?
es que no puedo decir esto porque se van los diezmadores de la iglesia. Que se vayan. La iglesia no la sostienen los diezmadores, la sostiene el Dios de la gloria. Yo en este tiempo de cuarentena he visto la gloria de Dios. Y llevo 2 meses y medio en casa. No he viajado a ninguna parte, pero en mi cuenta no falta. En mi cuenta bancaria llega del norte, del sur. Digo, wow, Dios mío, a veces ni sé quién lo puso. El mensaje de Jeremías era demasiado confrontativo. Y dice, he recibido tanto por hablar esto. Y llegó un momento en que se desanimó. Y entonces él dice en el versículo 9, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, no pude hacerlo. Porque había en mi corazón un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En los momentos en que queremos tirar la toalla, el Espíritu de Dios viene. Sé que para muchos el ministerio no ha sido fácil. Carencias económicas, situaciones familiares, enfermedades. Pero Dios no nos va a dejar. Y por eso Él dijo, no pude dejarlo, no podré dejarlo nunca, porque el llamado y los dones, mi amado, mi amada, son irrevocables. Y por eso el ministerio necesita ser restaurado. Necesitamos que se opere lo mismo que se operó en Jeremías. No pude, porque sentí, como dice él aquí, un fuego ardiente que estaba metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Sabes por qué no pudo? Porque Dios lo había vuelto a seducir. Qué hermosa palabra, seducir. Porque cuando estamos en ciertas situaciones, Él nos seduce con su amor. Y por eso vale la pena servirle a Dios, donde sea, como sea, donde Él nos lleve, a lo que nosotros tengamos que decir. Estamos dispuestos. Y así como le dijo Isaías después de que fue trabajado, cuando oyó la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y él, después de haber sido trabajado en sus labios, él se postró y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que el Señor nos ayude para restaurar estas 5 áreas. Que el Señor nos ayude para restaurar la pasión por mi vida diaria. Que su visitación venga a nosotros. Y que la pasión por lo que Él nos ha llamado a hacer arda en nuestros huesos cada día. Que tu vida sea encendida con el poder del Espíritu Santo. Que en lugar de hablar tanto por este celular, por este móvil, que no lo sueltas para nada, no sueltes esta palabra. Que tu comunicación con Dios sea continua, así como utilizas este móvil, tu comunicación sea continua. Allí donde tú estás, en la región donde te encuentres, por favor, allí en tu hogar, con los tuyos, después de escuchar este mensaje, levanta tus brazos y oremos juntos al Señor. Y Señor, te damos gracias y hoy hacemos ese clamor que hizo el salmista. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Restaura, Señor, en esta noche nuestra vida de santidad. Quita lo que no te agrada, quita lo que estorba nuestro caminar contigo. Cambia nuestro corazón, te rendimos las áreas de nuestro corazón que las hemos tenido cerradas, donde no te hemos dejado entrar, Espíritu Santo, donde has querido arrancar, tocar, cambiar, quitar esa vida de pecado, esa vida de esos pesos que han estado metidos allí, que no hemos permitido, esa falta de perdón, esa amargura, esa crítica, ese resentimiento.
esa vida de pecado, de adulterio, de fornicación, de pornografía, de tantas cosas. Señor, queremos ser santos como tú eres santo. Queremos, Señor, tener tiempos de intimidad contigo, pasar tiempo contigo, porque viéndote a ti, nos vemos a nosotros como estamos. Mientras estamos con la gente como estaba Isaías, Señor, podemos condenarlos con nuestro dedo, señalarlos. Pero cuando estamos frente a ti, este corazón lo vamos a tener que ver tal como es, frente a tu santidad. Como David te dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y conforme a la multitud de tus piedades borra nuestras rebeliones. Queremos caminar en una vida correcta, en una vida santa. Visítanos en estos días. Restaura tu visitación. Restaura nuestro llamado. Avívalo y apasionalo para poder ser usados con poder, trayéndote gloria a ti, no a nosotros. Muchas gracias, Señor. Que tu bendición esté sobre todos nosotros. Amén. Dios les bendiga ricamente. Amén, gloria al Señor. Si ya tiene su pan y tiene su copa con vino, por favor póngase en pie. Bien decía nuestra pastora, tenemos que el templo estar cerrado a las 21 horas. Amén. Y queremos ser obedientes y queremos tener este tiempo para ahora compartir de la cena del Señor. Amén. Es importante, hermanos, que tengamos presente, bien como decía el mensaje, lo importante que es estar cerca del Señor. Este tiempo el Señor nos ha permitido trabajar en nuestra intimidad con el Señor. Y cuando ustedes pudieron hacer la Santa Cena en su casa, ¿se acuerda? Con la familia y demás. Bien, ahora estamos todos juntos como familia. Amén. Y eso hace a la iglesia, que todos somos uno en el Señor. Amén. Y pasamos de esto, de tener esa intimidad, de tener esa cena en el Señor, ahora estar en la casa del Señor para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y es importante, hermano, tener presente lo que el pan representa. La Biblia, la palabra del Señor, nos enseña justamente en Isaías que su cuerpo lastimado y herido en la cruz del Calvario fue por la sanidad de nuestras vidas. Y quizás en este tiempo hemos experimentado dolencias físicas, pero también muchos han experimentado enfermedades psicológicas, enfermedades de la mente. Toda esta situación a algunos le ha generado ansiedad, le ha generado depresión, le ha generado hasta el momento de decir, ¿tendré yo la enfermedad esta? Y el Señor quiere sanar también eso en esta noche. Amén. Así que cuando participes del pan, declará la sanidad que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para nosotros. Amén. Declarate sano en el nombre de Jesús. Y luego, al participar de la copa, tener presente el perdón de pecados. Quizás en este tiempo nuestra mente, con el pensamiento, hemos hasta confundido situaciones delante de Dios. Diciendo, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que estás pasando esto? Y es el momento para decirle, Señor, perdóname, porque vos no tenés ningún mal para mi vida. Tú eres lo mejor. Y lo que nos sacamos el barbijo para poder participar del pan y para poder tomar del jugo de la vid, luego que hagas esto, levantá tu voz y alabalo al Señor con toda libertad. Amén. Que se escuche tu voz glorificándolo al Señor. Que se escuche tu voz diciéndole al Señor cuánto le amás, cuánto extrañabas estar aquí en su casa. Manifestale tu gratitud al Señor. Amén. Oramos ahora por el pan y por la copa. Padre, te damos gracias, Señor. Tenemos este momento maravilloso de recordar lo que tú hiciste, Señor, por nosotros en la cruz del Calvario. Y tu palabra, Señor, nos indica hacer esto. A que tengamos, Señor, presente cada vez que comemos del pan y tomamos del jugo de la vid, recordar lo que, Señor, tú alcanzaste por nosotros.
ese premio único, maravilloso, del cual tu palabra nos dice que es la vida eterna. No podríamos llamarnos hijos tuyos si no hubiera pasado eso en la cruz. Por eso, Señor, ahora bendecimos este pan, símbolo de tu cuerpo lastimado, lacerado, pero para que nosotros obtuviéramos sanidad de toda dolencia, de toda enfermedad física, Señor. Pero ahora en el nombre de Jesús declaramos, Señor, también toda sanidad mental, en el nombre de Cristo. Toda preocupación, toda ansiedad, Señor, en el nombre de Jesús, se va ahora para la gloria de Jesús. Señor, tú tienes control de nuestra mente, porque, Señor, te amamos, tal es el mandamiento, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma. Nuestra mente te pertenece. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Padre, al participar del jugo que representa tu sangre vertida en la cruz, sangre que limpia de todo pecado. Éramos inmundos por nuestro pecado, pero, Señor, tú nos lavaste, tú nos limpiaste de toda mancha, y hoy podemos levantar, Señor, manos dignas delante de ti para alabarte, para glorificar tu nombre. Señor, gracias una vez más. Gracias por estar en tu casa. Gracias, Señor, por otra vez estar juntos, alabando, bendiciendo y exaltando tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén y amén. Tome el pan, tal como la palabra del Señor lo dice, que la noche que Él iba a ser entregado, se juntó con sus íntimos, sus discípulos. Y acá estamos, los íntimos del Señor, tal como el mensaje que recibíamos hace un momento. Hemos podido trabajar en la intimidad con Dios en este tiempo. Por eso ahora, mi hermano, mi hermana, participe del pan y dé gracias por esa sanidad que el Señor ha traído a su vida. Participe ahora. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y la Biblia dice que habiendo comido, Él tomó la copa, dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre por vosotros, es derramada. Esa sangre que limpia todo pecado. Por eso, hermano, una vez que participes de este jugo que simboliza su sangre, representa su sangre, levantad tus manos, esas manos de libertad, y decirle al Señor cuánto le agradeces su salvación, porque Él llegó justo a tiempo. Participa ahora y dale gracias luego al Señor. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor. Levanta tus manos al cielo y decirle al Señor: Señor, gracias. Que tu voz se oiga, que tu voz se oiga. Si eres perdonado por el Señor, decile gracias, Señor. Si Cristo te perdonó, si sientes el perdón de su amor, alabalo, alabalo, bendecilo, exaltalo. Decile gracias, gracias, Cristo. Alabale, alabale. Oh, Santo, te amamos, Señor. Te amamos, Cristo. Te amamos, Rey. Aleluya. Da grito de libertad. Sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Cristo. Con manos libres. Que estás en el trono. Que vive para siempre. Para siempre. Oh, sea la honra y el poder. Si eres un agradecido del Señor, si sientes el perdón de Dios en tu vida, dale el mejor de los aplausos. Decir al Señor gracias. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Aplaudile que Él vive. Santo es el Señor. Damos gracias al Señor. Gracias al Señor. Y oramos al Señor ahora. Padre, gracias, Señor, por la jornada de este domingo. Y Señor, te pedimos ahora, Padre, por nuestra ciudad de Maipú. En el nombre de Jesús. Padre, no dejes que esto, Señor, que hoy hemos podido, Señor, realizar, estar en tu casa, el diablo trate de impedirlo. Por eso cubrimos con tu sangre nuestro departamento, nuestra provincia. En el nombre de Jesús. Se detiene ahora, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. ¿Es bueno el Señor? Es bueno el Señor. Somos el ministerio El Camino hacia Dios. Una iglesia que trabaja, que ayuda, que bendice a esta ciudad. Creemos que al hacer las cosas, estas se dicen solas. Creemos que servir a esta sociedad es ser parte de ella. Creemos que la contención, la compañía y el amor son nuestras mejores herramientas. Adoramos al Dios que entregó a su único Hijo por amor. Amor por nosotros. Amor por ti. Amor por todos. Acepta su amor y sé parte de esta gran familia. Ministerio El Camino hacia Dios. Un lugar para toda la familia.